Ruiseñor, sí, entre otras películas, así que nada, lo leerán con mucho gusto, ya lo verán ustedes. Y dinos algo de la película antes de que empecemos a ver ya pues, a Mizoguchi. A mí también hacer tres apuntes, de luego nada japoneses, porque es abrumadora el conocimiento que tiene de los chinos el profesor Sánchez Dragó. De los chinos, de los japoneses. No, lo dicen con poquito. Y de Mizoguchi y del profesor Marías, así que yo soy un aprendiz de las dos cosas en sí mismo. Que por cierto, yo creo que la película tiene que ver mucho, curiosamente, como decía Miguel, con realidades universales, aparte que las claves sean evidentemente japonesas. Por ejemplo, todo el tema de la filiación y de la maestría, pues eso los practicantes del derecho sabemos que es el derecho romano, que eso, la imagen del maestro, del pater familias, estaba ahí presente, ¿no?, con la presencia de los clanes. A mí me gustaría llamar la atención a los espectadores del elegantísimo y absolutamente personal estilo que tiene Mizoguchi, no solamente en los movimientos de cámara, sino en el aprovechamiento del decorado, en la dirección de actores. Y yo creo que eso es muy importante, porque si pudiéramos decir que pudiera tener alguna influencia, que podría ser la de Murnau, que es el gran, vamos a decir, creador de formas, de estilo, con movimientos de cámara, yo creo que cuando se compara cualquier película muy elegante en términos de movimiento de cámara, como puede ser El último de Murnau, con esta vemos las sutiles diferencias que utiliza Mizoguchi en algo que no es simplemente narrativo, que yo creo que es estrictamente poético y que refleja fundamentalmente su idea básica, porque para mí Mizoguchi está dentro de los directores de la emoción, de los que son capaces de, con un pequeño gesto, desde el espejo hasta el agua que está cayendo o el frío de una mujer en una posada de ínfimo orden, crear una emoción devastadora. A mí esta película, cuando la he visto, y es prácticamente la primera vez que la he visto antes para preparar este programa, es una película que, como ha dicho Miguel, pues no corre mucho por las televisiones ni por las filmotecas, es una película rara de ver, por eso animo a la gente a que la vea esta noche. Me ha recordado extraordinariamente en algunos momentos a Siete mujeres por el aspecto deslumbrante de la poética ahí presente, por la devastación moral de los personajes, por la desintegración y reintegración moral del personaje que se produce en sentido inverso, porque se desintegra y se reintegra moralmente el protagonista y luego Taku se desintegra y luego vuelve a reintegrarse en beneficio. Hay una especie de flujo y reflujo respecto al otro. Probablemente a los que nos gusta el melodrama es una de las muestras más depuradas de melodrama. Probablemente no hay un director, incluido Serk, Stahl, etcétera, etcétera, que sea capaz de modular la intensidad dramática de los sentimientos en una pantalla a través de la emoción visual como lo hace Mizoguchi. Yo creo que es una obra sencillamente maravillosa, prodigiosa, en la que todo está completamente medido y en la que resulta siempre sorprendido. Habéis aludido a ese larguísimo traveling en unas farolas mientras que madruga Tokio o anochece Tokio a lo largo de la madrugada, pero hay dos secuencias, dos secuencias en la cocina, partiendo una sandía o partiendo, no sé si es un queso al final. Curiosamente, las dos tienen el mismo significado, que seguro que luego a lo largo del coloquio podemos descubrir. Yo animaría a que, pese a la resistencia por ver películas japonesas o de chinos o de como quieran designarlos, los temas son tan universales y la película es tan profundamente emocionante y tan profundamente emocional que yo creo que es un desperdicio apagar el televisor sencillamente porque los títulos de crédito están en algo que no comprendemos, porque en cuanto empiece la película yo creo que vamos a comprender perfectamente todo. Gracias, Eduardo. Pues sí, yo creo que hay películas como estas que justifican un programa que lleva 9 años. Es un honor poder poner este tipo de obras y sobre todo que van a reconocer muchas cosas antes de que se hicieron. Aquí estaba El desnudo, por ejemplo, de Mankiewicz, y aquí está Casablanca. Hay unas despedidas en las estaciones donde nadie llega, que tiene mucho que ver. Es una película que ¿cómo diría yo?, que ha avanzado mucho más de lo que se podía pensar. Es del año 39, por cierto, un año legendario al que habría que poner junto con La diligencia, por ejemplo, también esta película, en ese año que dicen que es el año más dotado de la historia del cine. Está esa imposibilidad de perpetuar la tradición familiar en contra del amor, que a mí me parece que es un tema realmente magnífico, y tenía notado nada más lo del melodrama. Sí, yo creo, Eduardo, que entre los grandes autores del melodrama, que es uno de los géneros por excelencia más grandes que ha dado el cine, pues está también Mizoguchi, está en muchos aspectos, pero creo que pocas personas han tenido su sensibilidad y su manera de enfrentarse a eso que se decía en los años 50, el hecho cinematográfico, pero realmente uno se queda sin palabras, es muy difícil de escribir
ese traveling que van a ver ustedes, esos travelings que van a ver ustedes, esa profundidad de foco que dice Miguel, y desde luego esas escenas. Tú decías la de la sandía, es que la de la sandía no es que sea tiempo real, es que están los personajes fuera del plano esperando a entrar en el momento idóneo para que ese plano sea perfecto. En fin, yo creo que es una verdadera maravilla. Insisto, uno se siente reconfortado por poder hacer un tipo de programas como este de Qué grande es el cine, para que ustedes tengan la posibilidad, y nosotros, claro, de ver una obra maestra de la cultura, de la civilización, de nuestro tiempo. Y nada más decirles que hay un número de una revista que se llama Nosferatu, que dedicó un número a Mizoguchi, que si ustedes lo pueden comprar y les gusta Mizoguchi, es un número hecho con mucho cariño, con mucho conocimiento y con mucha inteligencia. Y nada más, con todos ustedes, esta película, que yo no sé si es la traducción real, la que ustedes la van a ver. Aquí es Historia del último crisantemo, pero yo recuerdo que en algún Historia lugar... del crisantemo triste también se ha traducido. Historia de los crisantemos tardíos. O tardíos también. Es probable tardíos, que lo sí. del último, porque ese lo del No último... se sabe, pero bueno, esta es la película, Historia del último crisantemo para Televisión Española. Aquí estamos de vuelta de ver esta película. Esto sí que ha sido un verdadero viaje iniciático. Y como decías, del año 39, no vamos a enumerar, además es un año para nosotros los españoles, el 39, está claro, es el final de la Guerra Civil. También es el año que los Oscars van todos a parar a Lo que el viento se llevó, otra de las grandes películas del 39, junto con La diligencia, y etcétera. Y si os parece, entramos directamente. Tenéis una discusión hace unos segundos sobre si es o no una sandía al final, en la segunda secuencia, sí, ¿no? segunda. O si es un pan, o si es Miguel un decía queso. que es un pan o un queso, pero en Japón el queso no es muy frecuente y en aquella época menos. Y el pan tampoco. Es que la sandía no es sencillamente porque la tonalidad, por lo menos en la copia que he podido disfrutar antes, que no era muy buena, dicho sea de paso, pues es de tonalidad como blancuzca, mientras que la primera es una sandía, que se ve perfectamente. Que yo, por cierto, quiero decir que esa es una secuencia muy física, muy sensual también desde mi punto de vista, o sea que es una... Bueno, ya sabes, Eduardo, que ahora hacen incluso sandías cuadradas en Japón para almacenarlas en las, con más en facilidad, las ¿no? neveras y que no molesten y que no ocupen espacios. Bueno, lo que sea, yo lo había puesto de manifiesto porque creo que esa secuencia es maravillosa, como tantas otras dentro de la película, por lo que significa la reacción de Otaku, que quiere llevarle la sandía a otro sitio. Él decide comer en la cocina, porque van a ser sorprendidos en un momento casi de aproximación los dos por la madre adoptiva del joven, y que ya ha recibido en la secuencia esa de los fuegos artificiales noticia de que hay algo entre los dos. Pero algo me gusta mucho porque la secuencia posterior, con queso, con sandía, con pan o con lo que sea, vamos, con ese aspecto blancuzco, por lo menos en mi copia detestable que he podido ver previamente, pues es muy breve, pero tiene un significado, porque yo creo que ese hijo que ha vuelto a casa por la intervención de su madre adoptiva, que ha abandonado de momento a la mujer que le ha servido para poder regresar a casa, puede regresar a casa porque tiene un triunfo, se rehabilita dentro del mundo teatral, él yo creo que vuelve al espacio donde fue muy feliz antes de irse, donde tomó una decisión importante y ve cómo están partiendo lo que sea allí, pues ya otro criado o alguien de la familia. Yo creo que ese paralelismo en la película de hacer determinadas secuencias y luego resumir su contenido moral un poco después, está presente en la del famoso traveling de la que hablaremos, que hay también un pequeño traveling mucho más corto cuando ella abandona la casa, cuando la expulsan de la casa. Hace casi el mismo recorrido y quiero recordar que hay un momento en que ella gira la cabeza y mira hacia la casa donde también ha podido empezar su felicidad, ¿no? Ese sistema de Mizoguchi de repetir determinadas secuencias, pero mucho más codificadamente, para decir que el paso del tiempo permite el mantenimiento de ciertas cosas, me parece que es sencillamente, dentro de su prodigio habitual de puesta en escena, un prodigio. Bueno, por eso, Eduardo, seguramente he visto yo una sandía donde otras personas presentes en la mesa han visto un pan o un queso, por ese paralelismo que está siempre presente en el cine de Mizoguchi y en esta película de forma muy marcada. Sobre todo en esta... Porque es muy elíptica, Claro. y tiene tres grandes bloques de Fíjate, tiempo la escena esa inicial... en los que hay siempre como una concomitancia de varias de los momentos, de los gestos y de las escenas con una de la parte anterior. Fíjate que las dos escenas quizá madre de esta película, una es la secuencia que ya hemos mencionado a lo largo del río, cuando él y ella van hablando con los vendedores que se cruzan, las farolas, las penumbras, tal, y luego la última escena, la del triunfo del protagonista, con esas barcazas en las cuales el pueblo lo va clamando siempre también a lo largo de un río, y también con una pequeña escena en paralelo en la que ella va agonizando en solitario,
prácticamente abajo, ¿no? Prácticamente en el sótano, en la oscuridad, mientras en cambio él es exaltado, la apoteosis, el triunfo. Hay otra repetición de otra secuencia que me parece memorable y es cuando ella, después de haber decidido que debe de cumplir la promesa y abandonarle tras el triunfo, regresa a la casa donde ella retomó su relación con él, ¿no? Y hay un momento en que Mizoguchi para la película un momento para permitir que la actriz dirija, y nosotros con la actriz, claro, nos identificamos con ella, dirija una mirada a ese cuartucho absolutamente vacío donde ha sido tan feliz. Ese sistema de repetición de un momento de felicidad, un momento de infelicidad, ese es un poco el resumen de la película. A mí eso me parece...